en la tarde-noche de hoy de tres puntos esenciales en la etapa de selección, esencialmente, ¿no? Que son, los que son las consultas, las observaciones y el recurso de apelación, ¿no? Y la pregunta básicamente empezaría por cuestionarnos y analizar por qué es conveniente que existan estos mecanismos en esta etapa del proceso de selección y si estos mecanismos son no solamente idóneos, sino que son suficientes para que los proveedores o los posibles contratantes o contratistas vinculados con las entidades del Estado tengan un contacto con la entidad y en realidad con las reglas finales del proceso, ¿no? Como ustedes recuerdan, igual todos nosotros en nuestra vida y nuestra experiencia profesional hemos visto modificaciones y modificatorias en la ley, en el reglamento, en los instructivos, en las directivas y en los distintos instrumentos normativos que han tratado de hacer mucho más perfecta o perfectible la normativa de contratación pública. Pero creo que la idea que nos correspondería ahora no solamente es tratar de definir estas instituciones, estas figuras jurídicas que esencialmente ya las conocemos de manera somera, sino de entender si es que existirían o pudieran existir algunas condiciones adicionales a las que ya hemos conocido. Entonces, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué consideramos nosotros necesario que exista esta intervención o esta participación activa de los agentes del mercado en la determinación de las reglas de la convocatoria? Si entendemos finalmente que las bases de un proceso de selección vienen a ser la objetivización de una declaración de voluntad, ¿no es cierto? Son no solamente la incorporación de reglas, sino las características de lo que una entidad requiere para la satisfacción de sus necesidades, para el cumplimiento, la satisfacción de esta necesidad pública a través de la adquisición de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras. Pero, ¿por qué desde la perspectiva pública es necesario que los agentes del mercado con los que generalmente yo voy a comerciar o negociar puedan tener participación en mi manifestación de voluntad? ¿Por qué existiría así esta obligación o este procedimiento, esta incorporación de reglas en la contratación pública? ¿Y por qué de esta manera? ¿Por qué consideran ustedes que debería ser así, podría ser así, o en realidad es solamente un procedimiento que existe y que en realidad no tiene mayor valía? ¿Por qué podríamos por sí mismo, como regla general, establecer vías de cuestionamiento de las bases de los procesos de selección? O sea, yo podría decir que yo ya de inicio ya estoy prejuzgando que la actuación de la entidad puede ser perfilada hacia el beneficio de algún proveedor o direccionada respecto a las características de un proveedor. Pero ¿por qué yo debería tener esta posibilidad de acceso? ¿Por qué yo podría cuestionar las bases en general? ¿Por qué creen ustedes que como derecho yo podría cuestionar las bases? Probablemente el producto que tengan para acceder a ese negocio que están ofreciendo en el mercado no tengan las mismas características o tengan unas características parecidas a lo que se va a comprar. Y tú pides intervenir tanto en la parte de consulta como en las observaciones para que las características de tus bienes o de tus servicios puedan adaptarse a lo que quiera la entidad que está convocando. Y para que pueda ser uno más de la participación. Exacto, bueno, esencialmente sí, ¿no? Es decir, sería importante la participación de estos agentes que todavía ahora no los vamos a definirlo posteriormente, esos agentes para la determinación de esta manifestación de voluntad. ¿Y por qué
podríamos cuestionar las bases, porque esencialmente cuando hablamos de contratación pública hablamos de recursos públicos, hablamos de necesidad pública, hablamos de fines que interesan a la sociedad en general y que yo tendría derecho a fiscalizar, a cuestionar, pero también respecto a los cuales podría establecer niveles de seguimiento respecto al cumplimiento y salvaguarda de los principios que regulan la contratación pública. Yo puedo cuestionar entonces las bases cuando estas bases en realidad afectan los principios que deberían regular la contratación pública y también cuando afectan o distorsionan la posibilidad de acceso a la formulación de las propuestas en un proceso de selección. Según la normativa actual, la existencia de esta posibilidad de intervención en la etapa del proceso de selección, digamos, por lo menos en este estadio, podría realizarse a través de consultas y observaciones. Nosotros en general tenemos una idea meridiana o somera de lo que en realidad supone cada una de ellas, ¿no es cierto? Si yo les pregunto a ustedes, seguro que ustedes pueden diferenciar entre una consulta y una observación. Vamos a tratar de definirlas a futuro, pero aún así quisiera que en algún momento lleguemos a cuestionarnos cuáles son estas características y cuáles son los elementos esenciales que deberíamos tener en consideración aquí. La primera pregunta que podríamos hacernos respecto a este primer aspecto de análisis es ¿quiénes pueden formular consultas y observaciones? ¿Quiénes pueden presentar consultas y observaciones? Si es que estamos hablando aquí desde la primera diapositiva de la existencia de vías para cuestionar las bases, ¿no es cierto? Y tendríamos que entender que el cuestionamiento a las bases supone entender que el recurso público debería ser debidamente utilizado en la contratación de un proveedor. Si yo entro mañana al SEACE, como podemos entrar todos nosotros, o después de terminada la clase, y encontramos algún perfil de algún proceso de selección en el que nosotros consideramos que existe alguna falta grave, alguna afectación evidente, algún direccionamiento manifiesto en un proceso de selección, la primera pregunta que podría hacerme es: ¿yo puedo formular alguna consulta de observación en ese proceso de selección, por ejemplo? O sea, si es que mi idea respecto a la forma de cuestionar las bases sería solamente a través de estas dos vías, yo necesariamente debería tener o realizar algún acto en el proceso de selección. Tendría que ser participante, ¿no es cierto? Es decir, ese es un elemento que nos otorgará exactamente, tenemos el derecho de formular consultas y observaciones y también tendríamos la legitimidad, ¿no es cierto?, procedimental para formularlas, ¿no es cierto?, y que la entidad nos acoja, no acoja o absuelva estas consultas, o acoja o no acoja las observaciones que hemos formulado. Entonces, ¿y cuál es el acto por el cual yo me califico como participante? ¿Ya? Buen punto. Tenemos que comprar las bases. ¿Tenemos que comprar las bases o ya no es necesario comprar las bases? Pero claro, pero la norma te señala que si yo puedo acceder a través del SEACE a las bases, yo no necesito realizar ninguna compra de las bases, porque técnicamente yo me puedo, en los procesos de menor cuantía,
yo me registro a través del SEACE, ¿no es cierto?, de manera electrónica, y asimismo también puedo bajar las bases e imprimirlas, ¿no? Entonces, en ese supuesto ya no existe, exactamente, por lo menos en este tipo de procesos ya no existe la opción, y en los casos grandes, licitaciones y tal, es optativo, ¿no? Yo puedo optar por, al momento de inscribirme como participante, de solicitar un ejemplar de las bases que no puede suponer más que el costo de su reproducción, ¿no es cierto? Porque antes ustedes recordarán que participar en procesos de envergadura incluso suponía pues costos elevadísimos, ¿no? Yo recuerdo, y no necesariamente para obras, porque uno podría decir pues la interoceánica, no sé, pues 1000 soles la inscripción, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Bueno, porque acá hay 800 planos, ¿no? Y además, pues si eres una empresa grande, bueno, pues 1000 soles para ti no es nada, ¿no? Entonces, si no tienes 1000 soles, en realidad no eres una empresa seria, ¿no? Aunque ese argumento parezca tosco, es un argumento que ocurre en las regiones. Yo he asesorado a muchas empresas que antes que salga esta actualización de la norma, las municipalidades cobraban precios absurdos, 500 soles, 800 soles, 1000 soles por registrarse como participante. Y uno preguntaba, ¿pero por qué? Bueno, y él decía, bueno, si tú no tienes 800 soles y dices ser contratista, ¿cómo tengo yo la seguridad de que puedas presentar una propuesta confiable? ¿No? Finalmente, este supuesto ya ha sido eliminado y ahora existe la posibilidad de que pueda registrarme yo gratuitamente, y si yo requiero copia de la documentación o del contrato, de las bases, pueda presentarlo. Yo le digo que ocurrió en un proceso en Ayacucho para la contratación de un estudio jurídico que tenga sede en Ayacucho para ver un arbitraje. Lo recuerdo porque lo vi en el SEACE. Y aparte, claro, de que te pedía una sede en Ayacucho para llevar el proceso de arbitraje, que en realidad en Lima, no sé por qué tenía que ser en Ayacucho, pero bueno, habrá algún estudio ahí, pero lo importante era que el costo era como 300 soles. Sí, claro, entonces el costo era 300 soles, y yo, claro, le envié una comunicación preguntándole por qué el costo era así. Lamentablemente no es parte de estas diapositivas, pero las tengo en otras, en las que sí me responde y me dice, bueno, si usted no tiene un estudio por el que pueda pagar 300 soles para una licitación, no se presente, pues, doctor, ¿no? O sea, lamentable, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces, estas atribuciones, estas facultades, estos derechos pueden permitirnos a nosotros como participantes formular consultas y observaciones a las bases que han sido establecidas como reglas, entre comillas, las reglas del proceso y las especificaciones técnicas del proceso, los factores de evaluación y toda la incorporación de las reglas de juego del proceso, en las que yo puedo decirle a la entidad, considero que en esto tengo alguna duda, o respecto a esto existe un impedimento legal que hace que las condiciones que usted señala en sus bases no sean las válidas, ¿no? Las bases no se cuestionan a través del recurso de apelación, como ustedes ya lo saben, y lo vamos a analizar con posterioridad, cuáles son las causales que el recurso de apelación nos permite, ¿no es cierto? No olvidemos que en esta línea del tiempo, si se quiere, tomemos esta línea del proceso de selección que se divide en 3 etapas, ¿no es cierto? La preparatoria y la de ejecución. Estamos nosotros sumergidos ahora en la etapa del medio, en la etapa de selección, que empieza con la convocatoria y termina, bueno, ahí incluso jurídicamente no existe cosa muy clara, porque la norma te dice culmina con la suscripción del contrato, ¿no es cierto? Pero en realidad no culmina con la suscripción del contrato, porque la suscripción del contrato en realidad inicia la otra etapa, ¿no? Entonces, para los puristas, la etapa de selección acaba en realidad cuando el área de administración le envía la comunicación al adjudicatario de la buena pro consentida, en la que le dice, preséntame los documentos para la firma del contrato. Eso ya es para el que ya quiere ir hasta el punto más fino, ¿no? Y ahí terminaría con el notificador que le devuelve el cargo, ya una cosa por el estilo. Pero digamos, estamos en este umbral del proceso de selección, y en este umbral lo que estamos analizando es cuáles son las intervenciones y las participaciones que existiría entre la administración pública o la entidad, ¿no es cierto?, y los participantes, estos agentes del mercado con una
con una intención de contratar, ¿no es cierto?, y de conocer las reglas del proceso definitivas para la determinación de su propuesta, ¿no? La razón, las bases poseen una naturaleza jurídica de índole reglamentaria, y ahí, a partir de ese análisis jurídico, también llegaremos a una disquisición, si quiere, a un cuestionamiento que de repente lo vamos a tomar en el devenir de la clase, si nos lo permite, que es decir, cuál es la naturaleza jurídica de estas consultas y estas observaciones, ¿no es cierto? Y cuáles son los efectos que tienen las absoluciones de esas consultas y observaciones para con los participantes, ¿no? Y esto también va a partir del análisis que tengamos nosotros de este proceso de selección, de esta línea de tiempo que tenemos aquí, porque y eso sí es un tema de cuestionamiento, si quiere, que no es parte de esta exposición, pero que en algún momento vamos a tener que cuestionarnos todos nosotros, ¿no? Porque, digamos, en la etapa preparatoria nadie se hace discusión de que estos actos, las notificaciones para la cotización, las respuestas de la cotización, la certificación presupuestal, la aprobación de las bases, la conformación del comité, ¿no es cierto? Son actos administrativos, ¿no es cierto? Todos, digamos, es muy difícil que alguien tenga pues alguna discusión respecto a eso, ¿no? Podríamos decir, bueno, este es un acto de la administración, que es el memorándum que se le manda, bueno, lo que fuere, ¿no? O un hecho administrativo, en todo caso, cualquier circunstancia. En esta etapa de selección, que es la que ahora nos corresponde, existen algunas discusiones que vamos a analizarlas posteriormente, de cuál sería la naturaleza de esta situación jurídica, ¿no? Técnicamente esta también debería ser una parte administrativa, ¿no es cierto? Una etapa de la administración, pero ya involucra a los que llamaríamos administrados en una relación que no sé cómo ustedes la interpretarían, ¿no? Porque con cargo a avanzar sobre el futuro, pero solo con un tema de empezar a soltar ideas, todos sabemos meridianamente qué son las consultas y qué son las observaciones. Esta no es una clase digamos, con personas que no sepan de contratación pública, lo que hace más complejo tratar de preparar una clase para ustedes. Siendo así, siendo que sabemos esencialmente cuál es la respuesta y cuáles son los efectos de la respuesta de una consulta y de una observación, tendríamos que preguntarnos, ¿eso se enmarca dentro de un procedimiento administrativo o no se enmarca dentro de un procedimiento administrativo? Porque si no se enmarca dentro de un procedimiento administrativo, podría decir que existe tutela o no existe tutela procedimental. Lo digo ¿por qué? Porque generalmente si aplicamos la definición la típica definición de Dromi o la típica definición de la ley de procedimiento administrativo respecto al acto administrativo, tendríamos que decir que el acto administrativo es la vinculación entre la administración y un administrado, ¿no es cierto? Y que tiene vinculación directa con uno de ellos y que cuyos efectos, ¿no es cierto?, recaen específicamente en esa persona, ¿no es cierto?, natural o jurídica, ¿no? Pero en este caso concreto, digamos, de consultas y observaciones, si nosotros cuatro somos los participantes en el proceso y el doctor hace una consulta y esa consulta es absuelta y le dan la razón, ¿no es cierto? Él le pregunta, cuando tú te refieres a doctor, una asesoría jurídica, cuando tú te refieres a doctor, ¿te refieres a abogado o te refieres a licenciado o te refieres a doctor en derecho? Absolución de la respuesta, no, doctor, yo le digo al licenciado, dígame licenciado, ¿no? Entonces, digo, no, doctor, bueno, y hace una argumentación, ¿no? Bueno, doctor, en el argot peruano, a los abogados, a los licenciados se le dice doctor, y en este caso lo único que estamos pidiendo es un licenciado en derecho, no estamos pidiendo un doctor, ¿no? Porque si no, solamente se podría presentar el Mario Castillo Freire, entonces sería direccionamiento del proceso, no, una cosa por el estilo. Entonces, pero ese pronunciamiento afecta mi propuesta también,
¿no es cierto? Porque imaginemos en ese supuesto que yo logré sacar el doctorado. Entonces, yo entiendo, doctora, ya aquí la tengo fácil porque yo cumplo con ser doctor. Pero después se preguntan, doctor, ¿a qué te refieres? No, doctor, me refiero al licenciado, a todo el que tiene una licenciatura de doctor. Eso ya afecta mi propuesta y también le afecta a los demás, porque ellos dos dicen, uno puede decir, yo también soy doctor y puedo entrar, el otro dice, yo soy licenciado y también puedo entrar. Pero ¿es un acto administrativo bilateral o va a ser un acto, un pronunciamiento que tenga consecuencias o efectos en más de un administrado, que ya sería un efecto distinto y ya sería una característica distinta? Por eso, con cargo a adelantarme, la doctrina señala que este tipo de pronunciamientos en realidad se llaman actos reglamentarios, ¿no es cierto? Que tienen la misma naturaleza que un reglamento y que involucra o afecta a todos los administrados, ¿no es cierto? Porque si yo soy la municipalidad y a partir de ahora señalo que todos los departamentos en San Isidro deben tener por lo menos 2 cocheras, yo estoy cambiando o estoy modificando las condiciones de licencia de todos los demás, ¿no es cierto?, las próximas construcciones que existan, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón esencialmente de esta condición también de las bases de aspecto reglamentario, ¿no? Porque son las reglas que van a ser vinculantes a todas los posibles postulantes o partes en el proceso de selección. ¿Cuál es la finalidad de las consultas, ¿no? Que las bases contengan disposiciones y exigencias que resulten claras, precisas y objetivas, evitando apreciaciones o interpretaciones antojadizas y subjetivas por parte de los postores y el propio órgano colegiado. Ese es un aspecto medular. Yo de repente después del break voy a buscar alguna otra diapositivas que tengo por ahí, pero bueno, yo recuerdo dentro de todas estas, digamos, bases que he podido leer, las bases para la adquisición de carne. Yo creo que estuve en alguna exposición en la que vimos ese tema, ¿no? Que era una entidad que estaba comprando carne de res, ¿no? Y en los términos de referencia para la adquisición de la carne, la entidad dice, ¿cuáles son las características? Bueno, necesito 400 kilos de carne de res, especificaciones técnicas. Punto 1, de la mejor calidad. Punto 2, rosada. Punto 3, firme al tacto. Punto 4, y una cosa más por el estilo. Y eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, claro, entonces yo puedo decir, sí, bueno, sí puede ser claro que quiere comprar la carne, pero de repente no es preciso qué cosa es carne de primera, ¿no? Porque yo entiendo que Wong dice que él vende carne de primera, Totus también me dice que vende carne de primera, pero claramente los dos venden distinto tipo de carne, ¿no? Y si yo veo una carne de la otra, puedo determinar aparentemente por la vista que alguna tiene, digamos, es más jugosa, lo que sea, ¿no? Entonces, esos términos como de primera clase, firme al tacto o rosada, no necesariamente son criterios objetivos, ¿no es cierto? Porque firme al tacto puede ser mi tacto, o puede ser el tacto del carnicero, o puede ser gente que no tiene sensibilidad, gente insensible. Entonces, como hay gente insensible, yo debería buscar criterios objetivos para la determinación de las disposiciones en las bases, ¿no? Evitando apreciaciones o interpretaciones antojadizas y subjetivas por parte de los postores y el propio órgano colegiado, ¿no es cierto? Y esto ocurre mucho en pruebas y en aspectos de pruebas que generalmente algunas instituciones tratan de hacer en los productos, ¿no? Dice, bueno, voy a comprar gasa, por ejemplo, salud. Yo estuve en un proceso de selección hace poco y entonces decía gasa blanca, ¿no? Y pura, ¿no? Y decía de 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces el proveedor había dicho que esas características se podían acreditar con la sola visión, ¿no?
Con solo ver la gasa y abrir la prueba, uno podía ver que era blanca, transparente la bolsa, aséptica y de 10 centímetros por 10 centímetros, ¿no? Y el tribunal de contrataciones, yo no entiendo cómo le dio no aceptó esa propuesta, porque cómo con una prueba de vista yo puedo determinar que mide 10 centímetros, por ejemplo, ¿no? Que era un dato, era una resultas claras, ¿no? Yo estoy comprando gasa de 10 por 10 y yo digo, ¿cómo acredito que es 10 por 10? A la vista, con los sentidos, decía la experiencia, con los sentidos. Eso, ¿cómo con los sentidos? Entonces viene el representante de la entidad y dice, es que es claro, yo abro la bolsa y lo veo, y entonces agarro una regla y la pongo. Entonces yo le digo, pero ya le estás poniendo la regla. Y me dice, no, pero la regla es para ponerla al costado, porque yo lo que hago es con el ojo, veo que mide 10, ¿no? Entonces, lo que trata de evitarse con estos supuestos es esencialmente ese tipo de situaciones, en los que las reglas del proceso son tan subjetivas que permiten que el área usuaria del Ministerio de Salud, diga, sí, pues, o sea, esta tablet para mí es 15 por 15. ¿Cómo yo la veo así? Es 15 por 15. Y si no, pongo una regla al costado. Y está 15-15, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy permitiendo que las reglas sean subjetivas, cuando la misma lógica de estructura de la contratación pública me pide objetivizar los criterios, ¿no es cierto?, y los términos de referencia para los procesos de selección, evitando apreciaciones o interpretaciones antojadizas y subjetivas por parte de los postores y el propio órgano colegiado. Y las observaciones no tienen por objeto la aclaración, a diferencia de las consultas, sino el cuestionamiento de las bases por incumplimiento de la normativa de contrataciones o de cualquier otra norma vinculada a ella. Y ese es un aspecto medular en el tema de las observaciones, porque las observaciones en realidad tienen una mayor valía que las consultas. Claro, es evidente, porque no solamente se estarían validando bases que afecten las normas de contratación pública, sino cualquier otra norma vinculada al proceso de selección. Y ahí hay aspectos que hay que tomar especial remarcación, especial importancia, porque normas vinculadas a los procesos de selección suponen normas vinculadas al objeto del contrato, y el objeto del contrato tiene que ser siempre, o tiene que tratar de ser siempre, o buscarse de ella una finalidad pública. Por tanto, esta vinculación tiene especial importancia. El procedimiento general para las consultas y observaciones más o menos es así, ¿no? Ese es el cronograma del proceso de selección. Se establece un plazo cierto para la presentación y absolución fundamentada en las consultas y las observaciones. Ambas se presentan ante el comité especial y son evaluadas por este órgano, ¿no? El comité especial las absuelve. Hay un pliego absolutorio, ¿no es cierto?, que todos ustedes deben también tener conocimiento. La primera pregunta sería, sabemos que este comité especial es autónomo y que va a evaluar las observaciones y las consultas, pero ¿podrá este órgano hacerse de la ayuda o colaboración del área usuaria, de un experto independiente, de otra institución, por ejemplo? Y después de esa pregunta sería, ¿y aún así debe trabajar con unanimidad? ¿Puede pronunciarse en mayoría, con voto discordante? ¿Qué piensan respecto a eso? ¿O el comité especial es un tema del que nadie quiere hablar? O el que en realidad nadie quiere integrar, ¿no es cierto? ¿Perdón? Nadie quiere recibir una denuncia del Congreso. Sí, claro, o de la OSI. A tu pregunta, ¿cómo se llama? El comité
si ella es el que conduce el proceso, él tiene la facultad de solicitar el apoyo de la técnica. Y en la parte, para esa parte técnica que hay que dar, tanto en la consulta como en la situación. Y tiene que evaluarlas y presentar no están seleccionadas para poder hacerlo. Y por ejemplo, digamos que necesitamos comprar aspirinas, digamos, ¿no? Necesitamos comprar aspirinas. Entonces, dentro de las condiciones, de las especificaciones técnicas, se dice que el producto puede ser entregado, distribuido por el proveedor, ¿no es cierto?, bajo tales condiciones. Tiene que señalar cuál es el lote, cuál es el tiempo mínimo de vencimiento, y las características de ensamblaje podrán ser, ¿no es cierto?, con papel metálico y plástico, o en papel higiénico, o en papel toalla, o en bolsitas recicladas, ¿no es cierto?, o meter 100 aspirinas en una sola bolsa, ¿no es cierto?, estas zips, ¿no es cierto? Y uno dice, y entonces una persona presenta una observación y dice, según la ley de sanidad, este tipo de productos no puede ser, pues, producido y entregado con tales características, debe cumplir con las normas mínimas de sanidad y las farmacéuticas, ¿no es cierto? Eso sería una consulta o sería una observación, por ejemplo. Sería una observación, ¿no es cierto? Perfecto, pero digamos que yo soy un neófito en el tema de pastillas y aparte de eso no tengo tiempo ni siquiera para entrar a Google para poner aspirinas y ver cómo en realidad se producen y se venden. Entonces yo pido al área usuaria que me informe de cuáles son las características de este producto. Y al final el área usuaria me dice, sí señor, bueno, se pueden vender como usted dice, pero también se pueden vender pues por cientos, ¿no? Por millares, en bolsa, en papel higiénico, no es problema. Entonces yo digo, bueno, tomando en consideración lo que me dice el área usuaria, no acojo al pronunciamiento o la observación del participante. Y el proceso sigue en curso, ¿no? Y después de repente me declaran la nulidad del proceso, ¿no es cierto? Imaginemos, o la Contraloría entra a inspeccionar y al final yo lo que digo es, bueno, yo sí soy miembro del comité, pero finalmente el área usuaria me dijo qué era lo que yo debía, cómo debería pronunciarme yo respecto a este supuesto, porque yo no conozco cómo se compran y se venden las aspirinas o se producen, menos aún. Y ha sido él el que me ha dicho cómo debería ser mi pronunciamiento. Yo puedo establecer ese nivel de limitación a la responsabilidad del comité cuando yo me apoyo o me asesoro del área usuaria o de alguna fuente distinta. Hay resoluciones que se aprueban en la cual señala cómo se llama el comité de control del proceso. Si bien es cierto que pide el apoyo técnico a la red usuaria, pero es el comité que toma la decisión. Por tanto, es el comité de responsabilidad. Exactamente, ¿no? Y ese es un tema que hay que tener especial atención, que es que la participación del comité especial en esta etapa del proceso, si bien puede ser, puede recibir la colaboración, el apoyo, el asesoramiento del área usuaria o incluso de expertos independientes, siempre va a tener y recaer en él la responsabilidad solidaria de su pronunciamiento, salvo que exista algún pronunciamiento discordante de alguno de sus miembros. Pero yo no sé si ustedes han visto miembros de comité especial que tengan votos discordantes en temas medulares, ¿no? Generalmente esa posición hay, pero no es lo más no es lo más usual, si se quiere, ¿no? Incluso yo he visto en alguna oportunidad alguna buena pro con voto discordante de uno, ¿no? Dijo, no, a él se le está otorgando un puntaje indebido respecto a este punto y debía ganar el otro, ¿no? Yo conozco, hemos tenido un caso en el cual el comité pidió el apoyo del área técnica, de la usuaria,
secretario de Académicos sí cumple. Pero uno de ellos dijo, no cumple. Y sacaron así en el acto. Y después que se cae por eso más adelante y el tribunal dice que había responsabilidades competentes. ¿Por qué? Porque no se la comité se quiere conducir el proceso, tiene que evaluar. Usted entiende que al momento de designar el comité debieron haber puesto una persona técnica en ese comité. Ese es un gran tema, pero incluso ahí existen algunos inconvenientes, porque no necesariamente el área usuaria es el área técnica, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente quien requiere tiene el grado de especificidad como para participar en el proceso. Y aún así, teniendo el grado de conocimiento respecto a lo que se quiere, puede que no tenga conocimiento respecto al proceso, a cómo se tramita y lleva un proceso de selección, en el que existen absoluciones, integraciones y demás actos que deban ser conocidos y conocibles por los postores. Entonces, sí es cierto lo que usted dice, y existe ese inconveniente esencialmente en el que, como la norma señala, que parte del comité debe ser integrado por el área usuaria, pero eso no significa necesariamente que es alguien que pueda conocer de las especificaciones. Es más, por ejemplo, no sé, ahora Jaliwarma con la compra de los desayunos, ¿no es cierto? Es decir, las áreas, las direcciones indicadas por el tema de seguridad no tienen que conocer necesariamente pues cómo son el nivel de balance de porcentaje de la leche, de los alimentos, si hay áreas que compran camionetas, no necesariamente es porque el director sepa cómo debe ser una camioneta o qué características debería tener una camioneta, ¿no? Pero esos inconvenientes generalmente se presentan, ¿no? El pliego absolutorio que debe ser emitido y publicado en el SEACE por el comité especial debe estar debidamente fundamentado, y esto es un tema que aparentemente puede llevarnos a cuestionamientos y análisis posteriores, ¿no es cierto? Es decir, qué cosa es debidamente fundamentado para uno y qué cosa es debidamente fundamentado para otro. Es decir, si existe esta misma argumentación que debe existir para la emisión de un acto administrativo, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo decir lo debidamente fundamentado es congruente con los principios del derecho administrativo, entonces debería ser emitido por órgano competente, ¿no es cierto? El comité, perfecto, bueno, ¿no es cierto? Dentro de los plazos y dentro de las atribuciones y competencias que se señalan, ¿no es cierto? Existiendo una razonabilidad, una debida motivación y una resolución final del pronunciamiento. Todos esos argumentos deberían ser tomados en consideración cuando uno analiza los requisitos de esta absolución, ¿no? Contener la identificación de cada uno de los participantes que formularon las consultas y contener la identificación de las preguntas y de las respuestas, ¿no? ¿Por qué es importante contener la identificación de las preguntas y no necesariamente o exclusivamente la absolución como incorporación a las bases? ¿Por qué yo no puedo poner simplemente la respuesta o incorporar la respuesta en las bases? ¿Por qué debería contener la identificación de las preguntas? E incluso me piden que señale en el listado quién es el que me hizo la pregunta. La cuestión adicional ahí es decir, si estamos haciendo este análisis de si es un acto administrativo o estamos en un procedimiento administrativo que todavía no lo sé, somos 4 participantes, dentro de los cuales uno hace una propuesta, ¿no es cierto? Una consulta. Cuando usted se refiere a doctor, ¿se refiere a licenciado o se refiere a doctor en derecho? Me refiero a licenciado. Perfecto. Eso afecta las reglas del proceso. Pero ¿por qué cuando el presidente del comité, el doctor Hurtado, absuelve el pliego de consultas y observaciones, tiene que señalar el nombre del participante y la pregunta que ha hecho? ¿Por qué consideran que ustedes eso sería relevante? Porque la consulta es con nombre del postor, primera consulta. Primera consulta,
cuando usted se refiere a doctor, ¿se refiere a licenciado o a doctor en Derecho? Respuesta, me refiero al licenciado. Porque en realidad, como habíamos hablado que estas disposiciones suponen en realidad condiciones reglamentarias y no solamente actos administrativos, el pronunciamiento no solamente va a afectar a quien solicita o a quien hace uso de su derecho de realizar una consulta, sino que ese derecho va a ser oponible y objetable a todos los demás intervinientes en el proceso. Y por eso yo necesito identificar no solamente a la persona que realiza, para saber si es que, no solamente para saber quién ha sido, sino si él está legitimado para hacerlo, porque yo puedo ser y realizar algún acto de oposición incluso contra el pronunciamiento, porque yo válidamente podría decir, ¿y ese señor de dónde salió? Si yo he visto, ayer yo me he inscrito y no había nadie inscrito en ese proceso, y ver si es que en realidad el señor sí se registró como postulante, como participante. Y a partir del registro voy a decir, bueno, él tiene el derecho y la legitimidad para accionar, pero yo como tercero interesado podría decir, objeto la consulta que ha hecho el señor porque el señor no es participante en el proceso, ¿no? Ese es un punto medular e importante de la identificación también del participante en el proceso, pero también de la pregunta, porque la pregunta me va a llevar a colación respecto a cómo se ha pronunciado y se ha resuelto, porque ya veremos posteriormente que ese pronunciamiento respecto a no, el doctor no es doctor en Derecho, en Ciencias Políticas, sino el licenciado nada más, ¿no es cierto?, también va a suponer la posibilidad de que yo pueda realizar algún acto posterior. Veremos. En la etapa de consultas se identifica la consulta y la respuesta. En la etapa de observaciones, quien se vea afectado por una situación va a la rectificación o la modificación o la exclusión. Porque muchas veces los participantes confunden lo que es consulta con lo que es observación. Entonces, y hay comités que no saben llevar bien el proceso, que no hay caso. Hay caso de obra, por ejemplo. Entre muy realidad, que solamente tiene un país, pero es un congresista. Se hace una consulta y después dice que no han hecho el caso con su observación. La figura es de que la consulta, como tú antes es una aclaración, ¿no? Y la observación va todo aquello que va contra la norma. Si yo, como participante, veo que con la resolución de la consulta me están jugando el derecho a participar, hago la observación. Y tengo que identificar en mérito a la proceso de consulta, al plano de tal, yo pregunto eso. Sí, es cierto, y después veremos, en ese análisis del procedimiento administrativo, también analizaremos si la presentación defectuosa de alguna consulta o de alguna observación también trae a colación algún defecto o alguna deficiencia en el pronunciamiento de la entidad o no. Es decir, yo puedo presentar una consulta como observación o una observación como consulta y ver si es que en realidad eso va a afectar o no va a afectar mi derecho, ¿no? Luego de elaborado el pliego se procederá a publicarlo en el SEAS en la fecha prevista en el cronograma. Este es básicamente el procedimiento de consultas, ¿no? Licitaciones y concursos públicos. La recepción de las consultas es 5 días como mínimo contados del día siguiente de la convocatoria y la absolución es 5 días hábiles como máximo, ¿no? Tiene la entidad para pronunciarse respecto a esto. En las adjudicaciones directas, la recepción de las consultas es como mínimo en 3 días y la absolución como máximo, luego de recibidas, obviamente, 3 días hábiles. En las adjudicaciones de menor cuantía para consultoría de obras de ejecución, la recepción de las consultas es 2 días como mínimo y la absolución es 2 días hábiles como máximo. Aquí es un pequeño detalle que hay que tomar en consideración para los que les interesa hacer un análisis más exquisito del tema. El artículo 22 del reglamento no ha fijado entre las etapas de dicho proceso de selección que tiene un plazo mínimo de ejecución de 2 días hábiles entre la convocatoria y el otorgamiento de la buena pro, una etapa referida a las consultas o integración de las bases.
Veamos aquí estas tres consultas y a ver si podemos discutir respecto a ellas. A ver, podríamos hacer la lectura de la primera consulta. Dice: ¿es necesario sustentar con documentos la experiencia del postor? Sí. Se puede acreditar la experiencia con contratos y o constancias de servicio, consignando fechas, así como entidades y personas de contacto por cada proyecto o actividad consignada. Esto en realidad, digamos, ¿a qué se estaría refiriendo? Claramente estamos hablando ya de factores de evaluación, ¿no es cierto? Entonces, esta es una consulta que tiene que ver en realidad con la aplicación, técnicamente tiene que ver con la aplicación de una normativa. No deja de ser una consulta, porque solamente está diciendo cómo se va a aplicar una norma, pero que no tiene, digamos, tiene una naturaleza un poco extraña. Consulta número 2. ¿Es necesario sustentar con documentos la formación académica de los especialistas? Sí. Deberá presentar los títulos y grados a que hace referencia. Esta es una clásica consulta, ¿no es cierto? En la que simplemente uno precisa o solicita a la entidad que de manera cierta le dé la información. En el anexo 7 de las bases se establece que el plazo de vigencia de la carta fianza es de 90 días calendario contados desde su fecha de emisión. La fecha de emisión será antes del 17 de julio. Y la respuesta dice: el plazo de vigencia es de 90 días contados a partir del 17 de julio, fecha en que estaba prevista la presentación de sobres. También se puede presentar con fecha del 4 de agosto para aquellas empresas que aún no han emitido su carta fianza. ¿Qué aspecto importante pueden ver en este punto? Digamos, en general, esté o no esté vigente la norma, sea o no sea una norma general, porque creo que esta no es una norma general, pero digamos aquí le están pidiendo que exista una carta fianza con vigencia de 90 días contados desde la presentación de los sobres, ¿no es cierto? O sea, desde la presentación de la propuesta. Eso establecen las bases. Y la regla es que el plazo de vigencia es de 90 días desde el 17 de julio. Pero en la respuesta, la entidad le dice: sí, bueno, el anexo 7 dice que es así y que cuenta hasta el 17 de julio. Pero ojo, si tú todavía no has sacado tu carta fianza, no le pongas 17 de julio y 90 días, sino ponle 4 de agosto para aquellas empresas que aún no han emitido su carta fianza. ¿No? Ahí en ese supuesto, ¿de qué podríamos hablar ahí? ¿De qué aspectos les parecen importantes de tomar en cuenta? ¿Qué podría yo hacer respecto a ese caso? Ustedes son abogados, la mayoría, o algunos ingenieros y abogados, solo uno creo. Entonces, si yo llego con este caso a sus estudios jurídicos, entonces les digo: mira, yo tengo un proceso millonario y acaban de emitir esta absolución a la consulta. Tú como abogado, o usted como abogado, doctor, para no tutearlo, ¿ve ahí algún problema? ¿O me voy nada más a mi casa y ya no me saca usted una hora de consulta por recibos por honorarios? ¿No? ¿O ya dejo de ser su cliente? Ahí está todo perfecto, todo está muy bien, no hay ningún problema. Si ustedes ya podrían ser ya puristas, ¿no? Encontrar algún detalle para atrapar a este cliente en la cartera, ¿no es cierto? O ponerse a discutir respecto a algún punto
de análisis. Por ejemplo, si yo establezco en las bases del proceso que la carta fianza tiene que tener una vigencia de 90 días desde el 17 de julio, pero en mi absolución yo le estoy diciendo, Cholo, ya sobre lo pasado, pasado es, o sea, tendrías que tomarte tu máquina del tiempo para regresar a agarrar tu máquina, regresar en el tiempo y entrar al BCP el 17 de julio y sacarme la carta fianza. Como no vas a poder, ¿no es cierto? Como no vas a poder, y como ya no me interesa, porque aparentemente no, claro, él te dice, ¿no? El plazo de vigencia de la carta fianza es de 90 días, contados desde la emisión, y debería ser la fecha 17 de julio. Exactamente. Y acá te dice, el plazo de vigencia es de 90 días contados a partir del 17 de julio, fecha en que estaba prevista la presentación de los sobres. Exacto. También se puede presentar con fecha 4 de agosto. Obviamente, hay una reprogramación, ¿no? Una postergación, una modificación del calendario. Pero aquí, en el 4 de agosto, yo, ¿qué plazo de vigencia le voy a dar a esa carta fianza? Pero me da la impresión que el 4 de agosto sería la nueva presentación de sobres, la nueva fecha de presentación de sobres. Exactamente. Seguramente había el cronograma, es decir, la presentación de la propuesta va a ser el 17 de julio, y por favor, ese día tienen que traerme la carta fianza con 90 días de vigencia. Perfecto, todos van con los sobres y no, ¿sabes qué? Se postergó, no llegó el juez de paz, se postergó. ¡Pum! Nos postergamos. Claro, lo que pasa es que, por lo que veo, la base es que la carta tiene 90 días calendarios de emisión. Y dice, oye, ¿a partir de cuándo? Porque obviamente dice la fecha de presentación de fecha de la presentación del sobre. Claro. Ya. Pero aquí yo le estoy diciendo, el plazo es de 90 días desde el 17. Pero también dice, se puede presentar con fecha 4 de agosto para aquellas empresas que aún no han emitido su carta fianza. Pero si yo ya la emití, mi carta el 17, entonces yo leo y digo, yo ya emití el 17, entonces yo no tengo problemas. Yo voy el 4 de agosto con mi sobre y mi carta del 17 de julio, que dice plazo de vigencia 90 días, que debería ser el 17 de octubre, ¿no? 17 de octubre. Y el otro va a tener que sacar una carta fianza hasta el 4 de noviembre. La pregunta es, ¿esa absolución a la consulta afecta en algo a las partes? ¿Afecta el principio de igualdad? Hablaba de la vigencia de la carta fianza 2 meses, no hay que hacer 2 meses. Claro, esa era la carta de seriedad de la oferta. Sí. Esta es otra carta. Sí, esta es otra carta. Sí, no es la de seriedad de la oferta. Sí, claro, antes existía la de seriedad de la oferta, que era 2 meses desde la presentación y era la típica que hacían las entidades de te cambio 3 días y ya te fregaste, porque si tú no eres mosca, tú llegas y lo primero que dicen es, espérate, no, pero tú tienes la carta anterior. O sea, ya le hemos cambiado es un día, entonces fuiste, ¿no es cierto? Es clásica. No, pero esta es otra carta fianza, por 90 días, ¿no? Pero importante tomar en cuenta que esta absolución a la consulta no son... Exacto, primero que no es clara, porque primero te dice, o sea, si tienes la del 17 de julio, con 90 días no hay problema, porque dice, también se puede presentar con fecha 4 de agosto.
No, este es otro, es un contrato de Ocinermin, que tiene unas reglas particulares. Estaba revisándola, tiene unas reglas particulares. Es una fianza distinta, no es la de fiel cumplimiento ni es la de seriedad de la oferta, ¿no? Es una carta fianza distinta. Pero lo que quería tomar en cuenta en este caso específico era el análisis de esta disposición, ¿no? De si es posible que una disposición como esta pueda aterrizar en un supuesto como la normativa de contratación pública, ¿no es cierto? Es decir, en la que yo le digo, mira, sí, la de tu carta fianza del 7 de julio vale, pero si no la sacaste, saca la del 4 de agosto y pone 90 días. Entonces yo voy a decir, aquí las reglas de juego no están claras, porque tú me estás diciendo por un lado que esta sí vale y por el otro lado esta también vale. Entonces tú estás estableciendo condiciones distintas para los postores, ¿no es cierto? Y eso en realidad supone una afectación a la libre concurrencia, a la igualdad, ¿no es cierto? Y respecto de eso yo podría tomar alguna acción, que hacer una denuncia ante el OCE, que no va a salir después de 3 meses, o puedo realizar algún acto, ¿ah? Eso dicen, pero no. Yo les cuento una anécdota. Bueno, yo trabajé en el OCE y hace como, serán pues cuando estaba trabajando independiente, fácil 5 años, 4 años, encontré en el OCE una convocatoria, un proceso de selección para un abogado que vea un arbitraje en el OCE, ¿no? Era del proyecto Ucayali, lo tengo todavía ahí guardado, el proyecto Ucayali. Y entonces, bueno, ¿qué pedían? Un abogado que vive en Lima, que tenga experiencia en arbitraje, que yo consideraba en ese momento que la tenía. Bueno, licenciado en Derecho, algunas 3 o 4 cosas que yo consideraba que podía meterme en la pelea, por lo menos. Entonces, pero, oh sorpresa, o 3 veces en los requerimientos técnicos mínimos me pedían abogado, colegiado, habilitado, experiencia en contrataciones, experiencia en arbitraje, y me ponen que haya sido abogado de la entidad en otro arbitraje. No les miento, lo tengo ahí, también lo tengo en otra diapositiva, en otra exposición. Que haya sido abogado de la entidad en otro arbitraje. O sea, nunca podía entrar en ese proceso. Ni yo, ni nadie que no haya podido ser más que el señor que estaba sentado ahí, que era el que tenía, que había sido pues abogado de este proyecto Ucayali, y que estaba sentado ahí, seguro, pues el señor estaba en Ucayali, tranquilo, y bueno, no tuvo mejor idea, bueno, bienvenido a él que había puesto esa condición. Entonces yo en esa época me fui al OCE. Le mandé un correo al gerente general de ese proyecto y le dije, mira, acá hay una condición que me parece que es un poco restrictiva. Entonces solicitaría a usted que... Entonces me dijo, hable con el comité. Entonces le mandé al comité y le dije, mire, yo no quiero iniciar ninguna acción, ¿por qué no lo corrigen, no? Y me dijo, bueno, presenta pues tu observación, presenta tu consulta, pues, ¿no? Le dije, te voy a presentar la denuncia, no te voy a presentar eso. Y me fui al OCE, me reuní, toqué la puerta, le dije, mire, este es un tema totalmente... Yo sé que es un tema que... Mira, la verdad no me voy a presentar en el proceso. Porque eso ya, ya sería solamente... Claro, prestarme para el proceso que ya está dirigido. Pero le digo, también me molesta que existan estas cosas, ¿no? Entonces le muestro a mi amigo que era director en esa época y me dice, no, esto es una vergüenza, ¿cómo es posible que se nos haya pasado? No, inmediatamente sacamos un oficio, sacaron unos oficios. Hablé con Sofía Prudencio, no, imagínate, firma por aquí, firma por acá, sello por aquí, sello por allá, y se lo enviaron el mismo día. Y me lo mandaron con copia a mí, claro, me lo mandaron con copia a mí, dijo, acá hemos recibido la denuncia, y solicitamos inmediatamente que esto se suspenda, corrijamos, en fin. Nunca más contestaron nada.
El proceso terminó, el señor lo declararon buena pro consentida, nadie podía impugnar. Yo mandé una carta, por correo electrónico me la devolvieron, me dijeron, señor, preséntela por mesa de parte. Su Cayali, que voy a presentar una mesa de parte, pues, o sea. Entonces, sí existen todavía esas cosas, ¿no? Que ya van a ser parte del análisis después cuando analicemos el recurso de apelación, ¿no? Y estos dos estratos en los que aún todavía los procesos se manejan a través de la entidad y a través del tribunal. Entonces sí, yo considero que aquí de alguna manera podría haber un cuestionamiento que podríamos conversarlo y discutirlo y ver que existen reglas que a través de la absolución de las consultas o de las asociaciones podrían haber condiciones que distorsionen, ¿no es cierto? Porque esto no es pues de hoy día, esto es de toda la vida, ¿no es cierto? Es decir, cuando usted se refiere a un ingeniero, se refiere a un ingeniero especialista en suelos, claro, porque yo tengo el periodista ahí sentado al lado de una oficina, entonces el otro dice, sí, claro que sí, es el de suelos, pero no solamente el de suelo, que tenga 10 años de experiencia, que su apellido empiece con tal, y que, ¿no es cierto? Y que claro, porque, o sea, es cuando ya empiezo la negociación con la entidad y le digo, oye, pero no te preocupes, preséntame una consulta, yo ahí te lo meto, ¿no es cierto? Y entonces ahí, ¿qué hacen en realidad? Distorsionan el mercado, afectan los principios que salvaguardan la contratación pública, ¿no? Asimismo, considerando que en la página 12, experiencia del postor, se menciona que se debe contar con experiencia en la creación de ambientes favorables a proyectos de inversión pública. ¿Es posible ampliar sus supuestos para la evaluación técnica? Siempre y cuando estén relacionados al tema de la promoción de la inversión y a la experiencia en análisis social y a la conflictividad social, ¿no? Si ustedes recibieran ustedes están presentando en un proceso en el que dice experiencia de postor, experiencia en la creación de experiencia en la creación de ambientes favorables a proyectos de inversión privada. Está bien. ¿Cuál es la experiencia que quieren? En creación de ambientes favorables a proyectos de inversión privada, ¿no? Yo lo que necesito es crear ambientes favorables para la inversión privada. Eso es lo que yo necesito. Necesito que alguien tenga la posibilidad de manejar a la gente, manejar la coyuntura, ¿no es cierto?, para que la inversión funcione y se ejecute. Entonces digo, a esto, ¿no es cierto?, pues se puede emplear a supuestos de evaluación técnica, siempre y cuando estén relacionados al tema de promoción de la inversión y a la experiencia en análisis social y de la conflictividad social. Ahí ya me metieron dos aspectos adicionales. Uno, análisis social, que no estaba dentro de la experiencia en la creación de ambientes favorables de proyectos de inversión. Dos, la conflictividad social, que bueno, que podríamos decir, sí está vinculada pues a los aspectos de inversión, pero estamos abriéndola a supuestos de evaluación técnica, ¿no es cierto? Palabras más, palabras menos, pero que en realidad yo podría decirte, eso en realidad es una consulta, o sea, está yendo a la consulta en realidad, o lo que estoy haciendo es ampliar las especificaciones técnicas o ampliar la experiencia, ¿no? Pero yo le digo, cuando te refieres a doctor, te refieres a licenciado, ¿no? Podría ser, pero acá digo, cuando te refieres a esto, no, me refiero a esto y más, ¿no? Y me refiero también a esto, y me refiero a la evaluación técnica, y me refiero a la conflictividad, y me refiero al análisis social, ¿no es cierto? Aspectos que podríamos tomar en consideración. A ver, en el siguiente, dado que este objetivo es el más importante para darle mayor consistencia y fortalecer la estrategia para lograrlo, ¿no sería conveniente considerar en las bases la participación de expertos en promoción privada como parte del equipo o formando consorcio? El postor puede incluir dentro de sus equipos de trabajo a los postores, a los profesionales que considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos señalados y de los entregables exigidos. ¿Se le dio respuesta? ¿No se le dio respuesta? O sea, sí, no, ¿no es cierto? Creo que ahí hay un tema que también tiene que quedar claro. Si es que se considera conveniente, entonces debería modificar las bases. Si es que se considera conveniente, ¿no es cierto?, lo que antes estábamos diciendo, que habría que incorporar en este equipo a expertos en promoción privada, entonces se debería modificar las bases en ese sentido, ¿no es cierto?, tanto en el equipo requerido como el puntaje de la propuesta técnica,
A nosotros nos parece fundamental para el éxito del proceso una integración del equipo social con expertos de promoción privada. ¿Eso es una consulta? O sea, yo podría en realidad decirle, ¿sabes qué, señores? Ya viene el break, ya viene el break. Y con esta nos vamos, con esta hacemos el break. Pero necesito aquí ya el enfoque total, ¿no? Enfoquémonos ahí en ese supuesto, para que podamos definir finalmente la característica o la naturaleza de una consulta. ¿Cuál es la consulta? La consulta es esta. Si es que se considera conveniente, ¿no es cierto?, lo antes señalado, entonces se deberían modificar las bases en ese sentido, tanto en el equipo requerido como el puntaje de la propuesta técnica. A nosotros nos parece fundamental para el éxito del proceso una integración del equipo social con expertos en promoción privada. ¿Qué mensaje pueden recibir de eso? ¿Qué definición podrían recibir o podrían dar en atención a esa consulta? Si ustedes recibieran ese párrafo, ¿no? Ustedes llegan a ser los abogados no sé, pues de alguna empresa que ve esos temas de inversión y le dicen, mire señor, doctor, ¿no? Doctor, este es el párrafo que yo quiero presentar. Yo necesito pues su firma, ¿no? Con su firma ya pues esto es como si fuera una acción de amparo firmada por Vallerriestra, ¿no es cierto? Usted que es especialista en contratación pública, si ven su firma, obviamente esto pasa pues por un tubo. Entonces yo necesito que usted le dé valía, le dé confirmación de que lo que yo estoy solicitando en este párrafo es en realidad una consulta. ¿Y ustedes qué dirían? Sí, es una consulta y fírmese, ¿no? En términos generales, la modificación de las bases siempre va a ser un pedido, ¿no es cierto? O sea, no es que yo diga, bueno, no puede ser una consulta porque estás pidiendo modificar la base, pues no puedes modificar la base, pues no seas salvaje, ¿no? No, o sea, ciertamente yo lo que pido es modificar la base porque hay una parte que es imprecisa, es dudosa, es incierta. Entonces yo podría decir, bueno, esta parte no hay mayor inconveniente, ¿no? O sea, ¿quieres modificar? Sí, bueno, puedes decir, quiero corregir las bases, quiero aclararlas. Perfecto. Pon el verbo que quieras, pero esto no es el problema. Aquí, tanto en el equipo requerido, modificar las bases tanto en el equipo requerido. O sea, yo estoy presentando una consulta para cambiar el equipo. ¿Cuántos quisiéramos presentar ese tipo de consultas con la selección peruana para cambiar el equipo? ¿No es cierto? Como el puntaje de la propuesta técnica. ¿No es cierto? O sea, ¿cómo podría yo como participante no solamente decirle, oye, qué bacán tus bases, pero te falta? Lo que necesitas en realidad es modificarlas, ¿no es cierto? Tanto en el equipo requerido, o sea, tú estás pidiendo un 4-4-2, no pongas un 4-4-2, ¿no? Un 3-5, ¿no? No sé, yo no soy muy bueno en fútbol, ni en números, pero bueno. Como el puntaje de la propuesta técnica, no le pongas pues 40 a la experiencia, ponle 30, ¿no es cierto? A las conformidades pues ponle 20, ¿no? Al plazo de entrega ponle 10, ¿no? A nosotros nos parece fundamental para el éxito del proceso una integración del equipo social con expertos. Como diría, para mí me parece fundamental que en esta obra pues se ponga un ingeniero de minas, o un ingeniero de suelos, un ingeniero de tal, ¿no? Y que se determine este tipo de puntaje de la propuesta técnica. ¿Cuándo podría yo, a través de una consulta,
modificar las condiciones de la propuesta técnica y los factores de evaluación. Lo que yo debería decir es, yo no entiendo cómo vas a hacer tu evaluación, porque ahí suma todo 110 cuando deberías sumar 100. Pero yo lo que no puedo decir es, modifica eso, porque yo considero que para el éxito de tu proceso debes contratar un equipo de tal cosa, o debes comprar tal cosa, ¿no es cierto? Para comprar las impresoras, en realidad, para el éxito de ese proceso deberías tener una computadora, para la computadora una impresora, para la pantalla un mouse, para el televisor un rack, ¿no es cierto? Y cambian los valores, ¿no? Entonces esto evidencia la desnaturalización de las consultas, ¿no es cierto? Y que suponen en realidad no solamente una posible vulneración de las reglas del proceso, sino la posible vulneración del acceso de los demás postores a los procesos de selección. Claro, exacto, eso sí, ¿no? Pero acá por eso dice, las bases no pueden ser modificadas. En caso que el comité considere necesario introducir alguna aclaración sobre la base, se emitirá una circular aclaratoria. Es condición indispensable contar con los profesores que se detallen en los términos de referencia. Perfecto, ¿no es cierto? Es una respuesta ideal, si se quiere, ¿no? Yo le pondría un poco más de sal de repente, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero esta respuesta, por lo menos, cierra la definición de lo que queríamos detallar en esta primera. Claro. Exacto, ¿no? Pero esta definición y este ejemplo cierra al final la característica de lo que deberíamos definir en esta primera hora respecto a la diferencia entre consultas y observaciones. Pasemos al Hola, Pistolín.